Bueno, continuando un poco con las explicaciones, vamos ahora a los antecedentes históricos en torno a los derechos humanos, que es otro de los apartados que ustedes tienen. Cuando nosotros nos referimos a antecedentes históricos, no nos referimos a que ya en la Edad Antigua se hablaba de derechos humanos, sino que hay ciertos vestigios en las diferentes edades históricas, podríamos decir en las diferentes épocas históricas, donde de alguna manera se hablaba en torno a dignidad humana, en torno a derechos, en torno a, por ejemplo, abolir la esclavitud, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo en diferentes épocas y momentos, ¿sí? Donde hay personas, donde hay contextos y donde hay eventos que de alguna manera refieren a la defensa de aquellas personas que estaban siendo desprotegidas o desfavorecidas, ¿sí? Refiriéndonos un poco a los antecedentes antiguos, tenemos documentos, ¿sí? Documentos como por ejemplo el Antiguo Testamento, documentos por ejemplo en torno al Nuevo Testamento, a la tradición cristiana, donde se hace alusión por ejemplo a las críticas al esclavismo, a por ejemplo lo que pasa con la mujer, la condición de mujer, Jesús por ejemplo, que de alguna manera es una figura muy emblemática, ¿sí? Dentro de lo que es la conquista y la defensa de los derechos, porque fíjense que Jesús por ejemplo ayuda a salir de una situación bastante complicada a una mujer que estaba por ser apedreada, ¿sí? Acusada de haberse acostado o tenido relaciones con otro hombre, acusada de ser adúltera, ¿sí? Que en este caso, bueno, sabemos que es el pasaje bíblico que se llama la mujer adúltera. Algunos dicen que esa mujer adúltera es María Magdalena, otros dicen que es otra mujer que aparece en la vida de Jesús, que aparece en la vida pública, ¿sí? Un Jesús que, digamos, tiene relación con los samaritanos, ¿sí? Ustedes saben que entre judíos y samaritanos en ese contexto y en esa época se odiaban, ¿sí? Había una relación de odio. Bueno, Jesús se acerca a una samaritana, le pide que le dé de beber, digamos. Digo, hay diferentes pasajes bíblicos que de alguna manera dan cuenta de un Jesús y de una figura que es un poco revolucionaria en su momento, ¿no es cierto? Y que de alguna manera lo que quiere hacer es generar igualdad, ¿sí? Eso es como alguno de los ejemplos, hay muchos. Después vamos a la Grecia clásica. En la Grecia clásica justamente la política emerge de una esfera distinta a la religiosa, la política que viene de alguna manera a dar lugar a que un grupo de ciudadanos pueda discutir asuntos de la vida pública, ¿sí? Asuntos que si se deciden de alguna manera podrían impactar en el futuro y en la vida cotidiana de cada uno de los atenienses, ¿sí? El ciudadano, que en la antigua Grecia, en la Grecia clásica empieza a ser sumamente importante, de vital importancia, ¿sí? Para las decisiones, ¿sí? Este ciudadano que está dotado de toda razón y de todo entendimiento para poder decidir. Vamos a ver que en esa antigua Grecia, digamos, en esa Grecia clásica, no todos eran considerados ciudadanos, ¿sí? Eran ciudadanos solamente aquellas personas que habían nacido en Atenas, que se dedicaban a ciertos rubros o a ciertas profesiones. Las mujeres y los niños y los esclavos no eran considerados ciudadanos, ¿sí? Dentro del pensamiento occidental, ¿sí? Dentro del pensamiento occidental, que es en términos generales, hay una partecita de ese pensamiento occidental que ustedes van a ver en la fotocopia, que es en las ideas del cristianismo. El cristianismo justamente es el que va a empezar a darle valor o ingresa de alguna manera el valor de la dignidad humana, ¿sí? ¿Cómo la da a conocer el cristianismo? Bueno, justamente a través del respeto, a través de la figura de la persona humana, ¿sí? Como la persona en términos cristianos es una criatura que está creada a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces ahí tenemos como otra noción también de la dignidad humana, ¿sí? Y cómo de alguna manera empiezan a aparecer vestigios, podríamos decir, de derechos. En la Edad Media vemos que aparece el feudalismo, ¿sí? En el feudalismo aparecen las primeras ideas de igualdad, ciudadanía, espacio público.
existía dentro del feudalismo una sociedad estamental que era rígida, ¿sí? Donde los derechos y los privilegios estaba solamente reservado para un sector de la población, ¿sí? Había una sociedad que estaba basada en la teoría de los 3 órdenes, ¿sí? Esos 3 órdenes estaban organizados por Dios, se dice, ¿sí? Dios era quien organizaba la sociedad y quien le daba la posibilidad, van a decir los feudales, y les daba la posibilidad de aprovechar ciertos derechos que otra población o que otro sector de la población no tenía. Dentro de esa sociedad, reglamentada, estricta, tenemos entonces que está organizada por Dios, es muy similar al cuerpo, ¿sí? Es decir, hay órganos en nuestro cuerpo y ese órgano cumple ciertas funciones, ¿sí? Entonces, dentro de esa sociedad que está del feudalismo, está sumamente organizada, ¿sí? Tenemos el clero, que es, el clero, en este caso podríamos decir que es el sector sacerdotal, ¿sí? Que es el que está dedicado a salvar almas. Los señores laicos, que eran los que gobernaban, y los campesinos eran los que trabajaban la tierra para poder alimentarse, ¿sí? Esto así estaba dividido de alguna manera la sociedad feudal, ¿sí? Eran muy pocos los que podían tener los derechos tal como nosotros los conocemos hoy en día, pero de alguna manera se empiezan a dar algunas cercanías, podríamos decir, en torno a los derechos. Por ejemplo, cuestiones ligadas a la ciudadanía, al espacio público, a la igualdad. Si bien no es la igualdad que nosotros conocemos hoy en día o que podemos aprovechar o podemos gozar hoy en día, había algo de igualdad allí, ¿sí? Otra de las cuestiones que se da durante la Edad Media es la idea de derecho, ¿sí? Nace la idea de derecho y el derecho le pertenece al pueblo, ¿sí? Hay 2 elementos de alguna manera que van a ayudar dentro de la Edad Media a debilitar el poder monárquico. Cuando yo refiero a poder monárquico dentro de la Edad Media, refiero a el rey, ¿sí? El rey, el monarca, que era el que absorbía todo el poder. Entonces, de alguna manera, lo que da la posibilidad a que se debilite el orden monárquico, por un lado son la lucha que va a empezar a haber entre el rey, entre el monarca y los señores feudales, ¿sí? Que de alguna manera los señores feudales eran los dueños de las tierras, ¿sí? Esas tierras que estaban trabajadas por los campesinos, y eran los que tenían cierto prestigio y poder económico también, y empiezan de alguna manera a querer participar políticamente, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es generar, por ejemplo, en Inglaterra, ¿sí? El debilitamiento del poder monárquico y la posibilidad de afianzar, ¿sí? Esta sociedad, esta clase social que nosotros la conocemos en la Edad Media como el feudalismo y que después en la Edad Moderna la vamos a conocer como la burguesía. Es un sector de la población, personas, ¿sí? Civiles, que de alguna manera empiezan a querer ocupar ciertos sectores políticos, quieren empezar a ocupar algunos sectores políticos para poder gobernar, ¿sí? ¿Qué va a pasar justamente dentro, que se empieza a gestar en la Edad Media y que después se consolida en la Edad Moderna? Justamente esto, el debilitamiento del rey, ¿sí? Como única persona posibilitada para poder gobernar, y de alguna manera otro sector de la población que empieza a aparecer en el feudalismo y que se consolida en la Edad Moderna con lo que se conoce como la burguesía. Personas que tienen cierto prestigio económico, cierto prestigio social, que tienen intereses políticos de querer gobernar también, ¿sí? Entonces es como que el poder se empieza a dividir. Bien. Otro de los elementos que da entonces el debilitamiento es
la consolidación de una nueva clase social, que es lo que yo les decía hoy, la burguesía, ¿sí? En la Edad Media es el feudo, en la Edad Moderna va a ser justamente la burguesía, ¿sí? La burguesía es, al decir feudal, es la dueña de los medios de producción. Dentro de la Edad Media el feudo era el dueño de las tierras. En la Edad Moderna, ¿sí?, va a ser la burguesía la dueña de los medios de producción, la burguesía la dueña de las fábricas, de las grandes fábricas, ¿sí? Bien, otra de las podríamos decir, momentos históricos que dan lugar a conquista de nuevos derechos es la Edad Moderna, ¿sí? Hicimos Edad Media, ahora vamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna aparece una crisis absoluta de los estados absolutistas. ¿Qué son los estados absolutistas? El orden monárquico, ¿sí? El rey ya no tiene la palabra, el rey pasa a ser una autoridad más dentro del Estado, pero también hay otros estamentos y otros organismos que van a organizar el Estado. Aparece el sistema jurídico, ¿sí? Se le pone cierto límite a los privilegios del rey, ¿sí? Y aparecen dos hechos fundamentales dentro de la Edad Moderna que dan lugar a el debilitamiento del orden monárquico. Por un lado, la revolución anticolonial de los Estados Unidos, que da lugar a la declaración de la independencia de los Estados Unidos, y por el otro lado, otro de los hitos fundamentales de la Edad Moderna es la Revolución Francesa, es la toma de la Bastilla, es decir, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Es lo que fue justamente en su momento, lo que ustedes vieron en ese primer video que yo les mostré de la segunda clase, ¿sí? Ese video donde, bueno, Napoleón Bonaparte, que quiso conquistar el mundo, primero lo que hizo fue debilitar el orden monárquico, ¿sí?, de Francia y hacer la declaración, podríamos decir, gestar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde había tres ideales, ¿sí?, tres pilares, el ideal de igualdad, libertad y fraternidad. Y dentro de esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hay una frase emblemática que dice: todo hombre nace libre, ¿sí? En ese tiempo, en ese marco, no todos todavía eran considerados hombres, porque todavía existía la esclavitud, ¿sí? Y porque todavía existía cierto sector de la población que no era considerado persona, ¿sí? Por ejemplo, la raza negra, podríamos decir, o las etnias o las minorías étnicas que eran sometidas a la esclavitud no eran considerados ciudadanos, sino fíjense, por ejemplo, lo que pasa en 12 años de esclavitud, que es una de las películas muy interesantes para ver, ¿sí? Donde, bueno, justamente un sector de la población, un sector minoritario étnico es esclavizado, es invisibilizado en términos de derechos, ¿sí? Bueno, en ese momento podríamos decir que todavía los derechos del hombre y del ciudadano estaban reservados para un sector de la población, pero de a poquito se fueron conquistando, ¿sí? Se fueron conquistando nuevos derechos. Pasando un poquito a lo que es la revolución industrial. La revolución industrial, que es otro momento, otro hito dentro de lo que es la Edad Moderna, ¿sí?, se da en Inglaterra, fines del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Lo que hace eso es cambiar modos y maneras de producir, ¿sí? Aparece la máquina a vapor, aparece el transporte, ¿sí? Empieza a crecer justamente el comercio, ¿sí? Y hay una inmigración masiva de personas que vivían en el campo a las grandes ciudades. ¿Dónde se acomodan esas personas? En las fábricas. Entonces empieza a haber una sobreabundancia, podríamos decir, de personas, de grandes fábricas, las grandes urbes, y obviamente el trabajo no era regulado, ¿sí? Las personas trabajaban de 16 a 18 horas por día, trabajaban mujeres, hombres, niños, ¿sí? Aparece una nueva clase social, ¿sí?, que es la clase proletaria, la clase obrera. La que ya estaba consolidada era la clase burguesa. La clase burguesa es la dueña de los medios de producción,
¿sí? La dueña de las fábricas, la dueña de las empresas, ¿sí? Que de alguna manera fabricaban ciertos recursos o hacían ciertos recursos, pero también vamos a ver otro sector de la población que se empieza a consolidar con la revolución industrial, que es justamente la clase obrera, la clase explotada, la clase trabajadora, ¿sí? Que es de alguna manera la que va a consolidar los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación son los derechos sociales, ¿sí? Entonces, con la explotación que empieza a generar justamente la burguesía a este nuevo sector de la población, que es el sector proletario, empiezan a haber protestas sociales, es decir, un sector de la población que se empieza a dar cuenta que no llega, que no puede, que está trabajando en condiciones desfavorables, que está siendo explotado, que gana miserias, ¿sí? Entonces, dentro de todo lo que fue esa protesta social, hay dos grandes hitos, dos grandes momentos, ¿sí? Por un lado, la posibilidad de que todos estos obreros se puedan asociar en sindicatos para conseguir mejoras salariales, y por el otro lado, lo que se gesta también en la revolución industrial son los primeros movimientos políticos, ¿sí? Los primeros movimientos políticos, la política, los primeros movimientos de protestas sociales y demás, se gestan justamente en este marco, ¿sí? En el marco de explotación social, explotación trabajadora, y aparece el anarquismo, el socialismo y el comunismo como los primeros movimientos políticos que se dan en este marco, en estos eventos. Dentro de esta protesta social y dentro de estos hechos históricos, concretamente de la Revolución Industrial, aparecen dos grandes pensadores que son Marx y Engels. Marx y Engels fueron pensadores influyentes dentro de lo que fue la Revolución Industrial, porque son los que escriben para la clase trabajadora. Les dicen: muchachos, levántense, acá están siendo explotados, hay que ponerse en marcha para salir de este capitalismo feroz, para salir de esta situación de explotación. Ustedes están siendo explotados, ustedes están siendo tomados como fuerza de trabajo y no como personas en su integridad. Entonces, de alguna manera son los que ayudan a este sector de la población a tomar conciencia de clase y salir y luchar por esos derechos.